Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de este curso de Lettering Online ofrecido por la web lettering.me. Hoy os vamos a hablar de la composición en Lettering. ¿Qué es la composición en Lettering? Pues bueno, esto tiene que ver mucho con el diseño y la composición significa formar un conjunto uniendo distintos elementos con cierto orden, tal y como vemos en esta muestra. Entonces, para hacer estas composiciones se van a tener en cuenta distintos aspectos. Por ejemplo, uno de ellos es la forma que va a tener el conjunto. En este caso es una forma redonda o circular y en este caso es una forma entre cuadrada y rectangular. Otra cosa que hay que tener en consideración es el eje, dónde está el peso del diseño, dónde recae. En este caso el eje es central, mientras que en este el eje es a izquierda, pero esto ya lo vamos a ver más adelante con otros ejemplos que os voy a poner. Otra cosa a tener en cuenta en esta composición es la combinación entre rectas y curvas. Las curvas pueden ser cóncavas o convexas y las rectas pueden ser horizontales o estar de forma diagonal, o formando este aspecto más inclinado, que aquí no lo vemos pero lo vamos a ver a continuación. Otra cosa son los tamaños. Se recomienda variar los tamaños de letra y dar más hincapié y más presencia y más tamaño a los verbos y a los sustantivos, como puede ser amar o el alma, ¿no? O ensanchar, ensancha. Entonces, en cambio, a las preposiciones, conjunciones, etcétera, como y, el, con, pues entonces estas las vamos a hacer de un tamaño menor, como veis aquí, para que el mensaje prevalezca. ¿Y qué prevalece? El verbo y el sustantivo. Entonces, pues esto se consigue, esta composición, variando también el tamaño de cada palabra. Por último, aunque seguramente también nos dejamos alguna cosa, es la utilización de diferentes tipos de letra. Aquí lo vemos totalmente diferenciados. Aquí ama y alma están en minúsculas con un tipo de letra brush script que se parece un poco a la caligrafía Copperplate, mientras que ensancha está aquí en una mayúscula sin serifa o sin remates, y aquí es al revés. Ama y alma están con una mayúscula sin remates y ensancha está con una caligrafía parecida a la Copperplate. Entonces, ahora os voy a enseñar distintas composiciones donde vamos a ver cómo varía el eje. Muy bien, primero vamos a ver aquellas composiciones que tienen el eje centrado. Entonces, como veis, el peso de la composición recae en el medio de estas composiciones, donde está la línea roja. ¿Cómo se puede hacer? De muchas maneras. La primera de ellas es con el peso en medio, pero con las líneas rectas y verticales. En cambio, otra opción es hacer lo mismo, pero con las líneas inclinadas. Como veis, el eje centrado inclinado o en diagonal. Otra manera de hacerlo con el eje centrado redondeado, es decir, el eje está en medio, pero las formas tienden a ser redondas, cóncavas y convexas. Entonces se forma una especie de elipse, si lo podéis ver. Y aquí combina, este eje centrado combinado, está combinando rectas, en este caso horizontales, con curvas. Entonces aquí además hay doble curva cóncava y convexa, haciendo un efecto muy característico en el lettering y que podéis hacer muchas cosas utilizándolo y vais a transmitir el mensaje de una manera especial. Otra manera de hacerlo es con el alineado a izquierda, el justificado o alineado a derecha. Esto seguramente os suena de cuando utilizamos un procesador de textos como el Word, que nos dejan alinear los textos a izquierda, justificarlos, que es de modo que queden como en un cuadrado, aunque el interlineado o el interletrado se ve modificado, y luego está el alineado a la derecha, es decir, justificado a derecha. Otra manera de hacerlo es con los dos ejes, ¿no? En este caso hay dos pesos, como veis en estas dos líneas de color rojo. Estos son dos ejes con ondas, aunque estas son rectas, las dos principales son estas dos ondas. Los dos ejes inclinados, aunque tengamos dos ejes, forma una diagonal que da a la composición un aspecto inclinado, y aquí, que esta es la más compleja, está dando una combinación entre inclinados rectos y ondas inclinadas.
Ahora lo que voy a hacer es escribir una misma frase, en este caso el destino es el camino, con distintas plantillas. Estas plantillas os las podéis descargar en el enlace que pongo en la descripción del vídeo. Entonces vais a ver cómo una misma frase puede quedar de distintas maneras y transmitir distintas sensaciones dependiendo de su composición. Así que allá vamos, espero que os guste. Muy bien, pues ya he acabado de hacer estos ejemplos de lettering. Bueno, en realidad es caligrafía, todo menos algunos que he añadido algunos detalles de lettering, y los he hecho todos con este brush pen de Pentel. Os dejo el enlace también por si queréis saber cuál es el modelo o queréis comprarlo. Y bueno, os dejo con un repaso de la vista en general de lo que acabo de hacer para que veáis la diferencia en las composiciones. Algunos le he añadido algún pequeño detalle. Y nada, vosotros juzgáis el que más os guste, el que creéis que mejor transmite. Seguramente estos sean los más chulos porque la composición es más compleja, el tipo de letra es diferente, hay más decoraciones. Y bueno, esto es mucha creatividad, mucho diseño y dejarlo todo a vuestro gusto. Si os ha gustado el vídeo, por favor, thumbs up, pulgares arriba, y os suscribís a este canal porque vamos a seguir subiendo más trucos, más diseños de lettering y más ideas para que dibujéis y escribáis las letras como os gustan, consiguiendo el efecto y transmitiendo el mensaje que queréis. Muchas gracias por vernos y hasta pronto.